Hoy os voy a hablar de los tipos de acordes de séptima que nos podemos encontrar. Estoy convencido de que alguno de ellos, muchos de vosotros ni los conocíais. Y poco más que decir como introducción, así que sin más preámbulo vamos al lío. Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. Como sabéis, un acorde son tres o más notas que sonando juntas forman un contexto armónico. Si yo tengo un acorde mayor o un acorde menor, este acorde está formado por tres notas. Si yo le agrego una cuarta nota, eso se denomina acorde de séptima. Y hay varios tipos de acordes de séptima. Esos son los distintos tipos que vamos a ver ahora. Al final, esa séptima que se añade viene a ser un intervalo de séptima. Ese intervalo de séptima puede ser de séptima menor o de séptima mayor. Entonces, dependiendo de sobre qué acorde montamos y cuál de las séptimas posibles añadimos, tendremos diferentes tipos, no solo de acordes, sino también de sensaciones y sonoridades. No metiéndonos mucho en harina y simplificándolo bastante, os puedo decir que hay 5 tipos principales de acordes de séptima, que serían el acorde de séptima mayor, el acorde menor séptima, el acorde de séptima o de séptima menor, que no es lo mismo que el acorde de menor séptima, como veremos, el acorde menor séptima con quinta bemol y el acorde disminuido de séptima. Pero vamos a no adelantarnos demasiado y vamos a empezar por el principio. Entonces, exactamente, ¿qué es un acorde de séptima? Un acorde de séptima es un acorde formado por 4 notas y esas notas son la tónica de ese acorde, la tercera, la quinta y la séptima. Entonces, en el caso del acorde de do con la séptima mayor, si nos vamos a un pentagrama vemos que nos saltamos una de cada y hacemos do, mi, que sería la tercera, en este caso mayor, sol, que sería la quinta, y si, que sería la séptima. ¿Y por qué es un acorde de séptima? Pues tan sencillo como que si contamos desde la primera nota, desde la tónica, hacemos do, re, mi, fa, sol, la, si. Por lo tanto está lo que se denomina a una séptima de distancia. Entonces, como os he dicho, tenemos los 5 acordes de séptima principales. El primer tipo que tenemos es el que acabamos de ver, el do con la séptima mayor. Se puede hacer, como siempre, en muchos lugares. Pero siempre es el mismo acorde. Y es, digamos, el más fácil de utilizar porque tiene un sonido muy amigable y no deja de ser un acorde mayor. Casi siempre que queramos utilizar un acorde mayor vamos a poder utilizar este acorde de séptima mayor. Muy fácil al oído, por lo tanto es el más popular y el que más se puede utilizar, por así decirlo. Bueno, igual el más popular es el de séptima, pero ahora entraremos en eso. El siguiente acorde de séptima podría ser do menor séptima. Si antes hemos definido do, mi, sol, si como primera, tercera mayor, quinta justa y séptima mayor, en este caso dos cosas cambian. Primero, cuando un acorde es representado sin poner mag 7, si solo pone 7 se refiere a que es un acorde de séptima bemol. Por lo tanto, ya no es si nuestra séptima, es si bemol. Pero además ahora nuestra tercera también es menor. Ya no es do, mi, es do, mi bemol, sol, si bemol. Y sonaría así. Séptima mayor, menor séptima. Luego tendríamos el acorde de do séptima, que ya os digo que normalmente es más famoso que el de séptima mayor en el sentido de que lo solemos aprender antes, ¿vale? Porque al principio nos conformamos con nuestros acordes de tríada y entonces haríamos un do natural en vez de hacer un do con séptima mayor para actuar como tónica de nuestra canción, vamos a decir. Y cuando queremos hacer un acorde dominante, para que se note esa tensión que quiere que volvamos a nuestra nota tónica, lo que hacemos es añadirle la séptima bemol. Sería un acorde mayor con séptima bemol. Si el acorde de menor séptima era do, mi bemol, sol, si bemol, ahora tendríamos do, mi, sol, si bemol. O bien acorde de séptima, o bien acorde de séptima dominante, se denomina, porque suele actuar como dominante, como nota que tensiona hacia la tónica de nuestra canción. Y la manera más común de hacerlo es así. Pero si estamos en este voicing que estamos haciendo ahora mismo, lo que tendríamos que hacer, ¿vale? Entonces do con séptima mayor, do menor séptima, do séptima dominante. Vale, ahora vendría nuestro acorde que ya tiene un sonido más oscurito y es bastante más difícil de emplear, o por lo menos no tiene un sonido tan amigable como para usarlo tan a menudo. Y es el acorde de do menor séptima con la quinta disminuida, o con quinta bemol, también denominado acorde semidisminuido. Do,
mi bemol. Al ser disminuido, nuestra quinta bajaría medio tono, por lo tanto, en vez de ser sol, sería fa sostenido. Y por último, de nuevo, si bemol, porque es un acorde de séptima dominante, de séptima bemol. Por tanto, do, mi bemol, fa sostenido, si bemol. Y si continuamos haciéndolo con la cejilla en el traste 3, como hemos estado haciendo el resto de los acordes, nuestro resultado sería este. Esa quinta bemol le da un aspecto muy lúgubre al acorde, ¿vale? Por tanto, do con la séptima mayor, do menor séptima, do séptima, do semidisminuido. Y por último tendríamos nuestro acorde de do disminuido, el más maligno de todos, el que suena más oscuro, ¿vale? Y estaría formado por do, mi bemol, sol bemol y si doble bemol. Y en nuestro formato... Ahora lo que podemos hacer, para que comprendáis cómo pueden funcionar y en qué grados estos acordes de séptima, el estándar que mejor nos ayuda a esto es el Autumn Leaves, porque los usa prácticamente todos. Y ahora, como guinda final, os voy a hablar de un último acorde que es el sexto acorde de séptima que conozco, el cual tiene una aplicación complicada. A mí siempre me recuerda a las películas de James Bond y es un acorde como súper enigmático, como súper misterioso, ¿vale? No tan satánico como podría ser un acorde disminuido, pero sí que tiene un sonido súper interesante. Fijaos. A que suena un montón a James Bond o algo así. Así que aquí los tenéis, estos 6 tipos de acordes de séptima. Do max 7, do menor 7, do séptima dominante, do semidisminuido, do disminuido y do menor con la séptima mayor. Y esto solo tratando acordes de séptima. Imaginaros la de acordes que hay por ahí, la de cosas que podéis hacer. Vale, sed buenos.